23 y 16 grados respectivamente. Guadalajara 19 grados con cielo nublado. Guasave y Guanajuato cielo nublado, temperatura de 23 y 16 grados. El puerto de Guaymas nublado, lluvia, tormenta y con temperatura de 24 grados. Hermosillo 24 grados con cielo nublado y chubascos. Ixtapa 27 grados cielo nublado. La Paz 25 grados cielo nublado y lluvia. León, Los Cabos y Los Mochis cielo nublado con 20, 25 y 23 grados respectivamente. Para más información visita nuestro portal meganoticias.mx. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Le cuento que presidentes y representantes de 10 países diferentes que participaron en la cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas, acordaron establecer un plan internacional para reducir la movilidad poblacional y proteger a las personas migrantes. En el encuentro celebrado ayer, donde participaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras y Jovenel Moise de Haití, se reconoció que las causas de la realidad migratoria son de origen político, económico y social, además de los efectos del cambio climático y medidas coercitivas. Por ello acordaron cooperar para abordar las causas estructurales y los flujos migratorios, los cuales deben ser gestionados entre los países de origen, tránsito, destino y retorno a través de objetivos prioritarios.
Y como le comenté, presidentes y representantes de 10 países participaron este fin de semana en la cumbre sobre migración en Palenque, Chiapas. Voy con Juan Leiva, que nos tiene la información esta tarde. Juan, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Te saludo desde el estado de Chiapas, específicamente desde el municipio de Palenque, para comentarte lo que fue esta cumbre internacional por una vecindad fraterna y con bienestar. Según lo que nos dijo nuestra canciller de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, fueron 13 los puntos importantes a destacar, los cuales tienen temas de seguridad, bienestar, progreso económico, combate hacia la pobreza y, por supuesto, el tema de la seguridad migratoria, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su arribo al municipio ya había argumentado que era un tema fundamental, puesto que la migración es una necesidad, no un gusto. Además, déjame mencionarte que otro de los puntos a destacar en esta cumbre fue que se está buscando una mejor relación entre el país de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos para mejorar sus relaciones internacionales. Por otra parte, tanto la vicepresidencia de Costa Rica como de Salvador y, por supuesto, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, argumentó que esta cumbre internacional es de suma importancia y que agradece al mandatario Andrés Manuel López Obrador por este hecho, sobre todo porque no solamente es un progreso para sus países, sino para toda América Latina. Por su parte, también el canciller de El Salvador argumenta que su país está saliendo de los peores a nivel nacional en cuestión de seguridad y que esto le va a ayudar muchísimo también a un progreso para sus habitantes y también para su país a nivel internacional. Es importante mencionar que al sitio acudieron también el presidente de Haití, quien estuvo presente, y además del presidente de Belice, quienes argumentaron que están buscando también que se pueda hacer una unión en conjunto con todos los países y puedan mejorar esta situación del tema migratorio que sin duda alguna ha estado azotando nuestra frontera en los últimos años y también en los últimos meses. Hasta aquí dejo mi reporte, regreso contigo al estudio. Gracias, Juan, por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de esta información y parte de los puntos que se expusieron en Palenque, Chiapas, tienen en relación con Cuba y Venezuela, naciones que atribuyeron el éxodo de personas de sus países a Estados Unidos por la política que ha tenido Estados Unidos en contra de estos países, los embargos económicos. Estados Unidos contribuye a la migración irregular por las sanciones unilaterales impuestas a países de la región, señalaron ayer estos países participantes en referencia a Cuba y Venezuela. Es parte de lo que se conversó ayer en Palenque, Chiapas, un listado de 13 puntos que dio a conocer la canciller Alicia Bárcena, la declaración suscrita en esta cumbre migratoria en Palenque que establece varios puntos para tratar de contener la migración de estos países latinoamericanos y del Caribe hacia los Estados Unidos. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a debate la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Gloria Siria es coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora. Vamos a conversar con ella un poco más adelante. Está con nosotros ya conectado a este espacio Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Doctor Barrachina, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la llamada y aquí a la orden para dialogar contigo. Sí, de estos 13 puntos que elaboraron los representantes de estas naciones que participaron en Palenque, Chiapas, ¿qué pudiera destacar usted como viable, que pudiera concretarse para pues frenar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, para intentar detener, o no detener, no es la palabra detener, sino que las personas permanezcan en sus naciones? Pues qué interesante que me preguntas qué es viable, porque la verdad es que justo lo que yo estaba pensando es que pareciera una reunión que no buscara nada viable. Porque tratar de hacer pues una convocatoria en la que se pretenda hacer algo sin que esté Estados Unidos ni Canadá, en la que también se evita Nicaragua, que es bien interesante, y en la que al final Ecuador, que pues no aparezca,
Ecuador es importante porque muchos haitianos, muchas personas de origen haitiana se naturalizaron ecuatorianos y se están desplazando con esta nacionalidad hacia los Estados Unidos. Pues es un poco complicado que salga adelante. Una declaración en la que se dice que hay que eliminar todo tipo de sanciones contra países que pues están expulsando a sus ciudadanos, entre otras cosas por la mala gestión que están desarrollando en sus países, pues está muy complicado. Y también porque efectivamente en los últimos años se han impulsado políticas económicas, se han impulsado políticas de securitización también, y ninguna de las dos han dado resultados. No quiero mandar un mensaje con este argumento de catastrofismo total. O sea, tenemos una crisis regional de inseguridad y de pobreza muy seria en la región, que desde luego tiene que ser atendida desde una forma integral. No podemos seguir dejando pasar los años sin darnos cuenta de que existe una crisis regional que debemos de atender, en la que el crimen organizado precisamente es uno de los actores fundamentales. Pero si tienes voluntad de arreglar las cosas, no creo que la estrategia que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya impulsado en estas conversaciones pues sirva de mucho, ¿no? Más parece una reunión en el sentido de decir estamos haciendo algo que un intento de gestionar algún tema. También es cierto sí. Es cierto que los republicanos del sur de los Estados Unidos están utilizando el tema migratorio desde una perspectiva partidaria, desde una perspectiva partidista, y que hay muchas dudas sobre los números reales de tránsito de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, ¿no? Sí, me dice Carlos Barachina, el gran ausente, los grandes ausentes, Estados Unidos y Canadá, también Nicaragua y Ecuador. Pero bueno, vamos por partes, vamos con Estados Unidos y Canadá, y particularmente Estados Unidos. Estados Unidos no tiene diálogo con Cuba, no tiene diálogo con Venezuela. El hecho de que el presidente mexicano sea un intermediario entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba, y viceversa, Venezuela, Cuba y Estados Unidos, ¿no es de alguna manera que estuvo ahí presente el gobierno de Estados Unidos y que pudiera haber algún acuerdo, arreglo con Estados Unidos hacia estas naciones en los temas de migración? Sinceramente no lo creo. O sea, mira, gran parte del problema que tiene Estados Unidos con el tema migratorio es un tema partidista electoral de los republicanos del sur de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump hace el anuncio de que las caravanas de inmigrantes son una invasión de México y empieza a poner en el debate todo este tema, la verdad es que el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos era el número menor desde el año 2000. Estábamos hablando de un número más o menos menor a 500,000 de personas detenidas, teniendo en cuenta que ese número de detenidos son la misma persona 2 o 3 veces. Fue en ese momento, ¿no? A partir de ese momento empiezan a escalar los detenidos, 976 en el año 2019, en el 20 baja, y luego pasamos a 1.700.000, y luego 2.300.000, y luego 2.400.000, pero en un contexto en el que el debate político republicano ha ido agravando las cosas. No se ha dicho prácticamente nunca que buena parte de estos migrantes detenidos son mexicanos, no son de origen centroamericano como se estuvo manejando, no tienen nada que ver con las caravanas de migrantes. Y lo que sí es cierto es que en los últimos 2 años, sobre todo, son un número muy importante de venezolanos especialmente, también de haitianos, nicaragüenses, colombianos, los que están siendo detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en su frontera sur, ¿no? Pero eso no sé qué es lo que tiene que ver con el diálogo o no diálogo con la administración de Venezuela o con la de Cuba, ¿no?
sinceramente. Sí, se incorpora con nosotros la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora. Y doctora, gracias, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias a Debate. Esta reunión de mandatarios, de representantes de una docena de países en Palenque, Chiapas, fue una reunión entre presidentes que se caen bien, ideológicamente son parecidos, es decir, que comulgan con las ideas de la izquierda, o realmente fue una reunión en donde se proponen soluciones al grave problema de la migración. Sí, mira, ¿me escuchas, Juan Carlos? Sí, claro, le escuchamos, doctora. ¿Sí me escuchas? Ok, bueno, mira, en primer lugar, te comentaría que nadie puede decir que no es bueno que los principales presidentes, ministros de los principales países expulsores se reúnan en esta cumbre. Creo que de inicio es un ejercicio interesante para que nosotros entendamos un poco y que se visibilice la importancia de lo que estamos viviendo en términos migratorios a nivel internacional y a nivel regional. Sin embargo, considero que le hizo falta a esta narrativa algo más de hechos. Considero que la narrativa necesita fortalecerse con hechos concretos. Se habló muy poco de qué hacer en estos momentos. Es decir, las medidas que se tocaron son medidas a mediano y largo plazo. Necesitamos medidas a corto plazo y a inmediato plazo. Estamos hablando de 16,000 personas migrantes llegan al día intentando cruzar México para llegar hasta las comunidades fronterizas del norte. Estamos hablando de centenares y centenares de personas que están solicitando refugio y asilo para quedarse también aquí en México, y las otras que están también solicitando asilo hacia Estados Unidos y que se están quedando aquí en las comunidades fronterizas mexicanas. Creo que hizo falta mucha autocrítica hacia adentro, es decir, de qué manera los países que empujan esta migración están tomando medidas en sus políticas públicas, económicas, sociales, para que estas personas tengan mejores condiciones, ¿verdad? De qué manera estos países están haciendo para que la inseguridad y la violencia cese, aminore, y las personas tengan mejores condiciones de vida. También hizo falta, sí, verse hacia adentro en nuestro país, Juan Carlos. México ocupa una tercera parte de las personas que están siendo desplazadas de lugares como Guerrero, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, hacia las comunidades fronterizas del norte en busca de refugio y asilo hacia Estados Unidos. Estamos hablando de que del total, 1/3 son personas originarias de México. Entonces, creo que es necesario también una autocrítica en relación a lo que se está haciendo. Yo considero que esta cumbre debió de tener una narrativa para fortalecer prácticas concretas, ¿sí?, que se deben de establecer en el día a día ante esta situación que estamos viviendo sin precedentes. Solamente acá en Sonora, por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Migración, tenemos aproximadamente 19,607 personas que han sido detectadas por el Instituto Nacional de Migración, más las otras que no han sido detectadas, más las que han llegado hacia las comunidades fronterizas sonorenses frontera con el sur de Arizona. Hay que recordar que todos los datos que se manejan son aproximaciones, no hay datos concretos relacionados con eso. Y si a esos vamos, déjame decirte que hemos tenido personas migrantes de los 5 continentes aquí en Sonora, una situación sin precedentes. Personas de Oceanía, el continente africano, asiático, americano y europeo. Necesitamos
una narrativa que fortalezca acciones prácticas, Juan Carlos. Sí, Carlos Barrachina, ¿qué acción práctica, qué acción inmediata debieran implementar estos países, tal como lo propone la doctora Gloria Siria Valdés, que este listado de 13 puntos que nos dice Gloria Siria son puntos que estarían a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo, ¿qué pudieran hacer los países latinoamericanos, los países que se reunieron en Palenque, sin los Estados Unidos, porque no estuvo Estados Unidos ahí, Carlos? Mira, siento sonar un poco pesimista, pero vuelvo a insistir, yo no creo que haya habido ningún tipo de voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo en Palenque, excepto hacer la pose política de que los Estados Unidos tienen que entrar a ayudar a todos los países de la región. Yo creo que tiene que haber un compromiso político de fondo de superar esta crisis regional de inseguridad, sobre todo, y de pobreza. Cosas concretas, por ejemplo, ¿qué se debería de hacer en México? Por ejemplo, apostar por policías locales y por policías estatales, en lugar de por una Guardia Nacional que no es capaz de gestionar toda la situación, y por la utilización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué deberían de hacer los países, Cuba o Venezuela? Pues empezar a hacer funcionar sus países de la forma más eficiente posible. Que la gente se está yendo de sus países porque no puede vivir, la gente se está yendo de sus países porque y en Venezuela se podía vivir, ¿ok? Entonces, la gente se está yendo de sus países porque no tiene trabajo, la gente se está yendo de sus países por la inseguridad. Entonces debería de haber un compromiso de fondo, de verdad, creíble, de que las élites políticas de toda la región quisieran superar esta situación. Vuelvo a insistir, tenemos un grandísimo problema en la región relacionado con el crimen organizado. El crimen organizado, no solamente en el tema de narcóticos, sino en un montón de giros, tiene absolutamente de rodillas a prácticamente toda Centroamérica. Entonces es muy difícil hacer absolutamente nada. Son empresas que tienen una cantidad de ganancias muy grandes. Se ha aprobado con diferentes iniciativas el desarrollo económico, se ha aprobado las políticas de securitización, todo eso está íntimamente relacionado. El punto es que los migrantes yendo hacia los Estados Unidos llevan décadas pasando a través de México. Y como dice Gloria Siria, con mucho acierto, una cosa es los datos que nos están dando y otra cosa es los datos que son reales de verdad. Y los datos que son reales de verdad es que desde hace 30, 40 años están pasando de una forma silenciosa un montón de personas. Lo que es novedad es que estén pasando venezolanos en el número que estén pasando colombianos. Los haitianos ya llevan un tiempo, los cubanos llevan muchísimo tiempo, y lo que es novedad es pues otros países de otras zonas del mundo. Pero el flujo de paso a través de México es constante desde hace 30 o 40 años. Y yo no estaría seguro de afirmar, con las cifras que tenemos y con la utilización política que los republicanos están haciendo en el sur de los Estados Unidos, de que se haya aumentado de forma escandalosa en relación a las nacionalidades tradicionales, por así decirlo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nos fijamos en los datos duros, que es a partir del 2011-2012 que Arizona deja de ser el sitio donde se detienen más migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, y pasa a ser Texas, y pasa a ser Greg Abbott, después de ser fiscal general y luego gobernador de Texas, el que encabeza esos esfuerzos que tienen mucho que ver con la dialéctica trumpiana republicana, ¿no? Entonces, la situación económica y de seguridad de la región, yo creo, no se arregla con una cumbre en la que además lo que se pretende es mandar un mensaje político ideológico, ¿no? Entonces, no sé si lo estoy dejando claro o estoy confundiendo un poco más, ¿no? Sí, por supuesto, está claro, doctor Carlos Barrachina. Gloria Siria Valdés, el argumento de, bueno, ahorita vamos a continuar con usted, Gloria Siria, continuamos con esta conversación en 2 minutos.
Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate, estamos conversando con el doctor Carlos Barrachina, con la doctora Gloria Siria Valdés. Gloria Siria, hay una postura que asumen estos países en Palenque, Chiapas, y tiene que ver particularmente con Venezuela y Cuba. No lo dicen por su nombre, pero pues uno infiere o se infiere que es por ambos países, en el sentido de que las sanciones económicas que ha implementado Estados Unidos hacia Venezuela y hacia Cuba han fomentado que haya una expulsión importante de ciudadanos venezolanos y cubanos hacia los Estados Unidos, con mayores facilidades los cubanos que los venezolanos, pero finalmente atribuyen al embargo económico que desde hace 60 años tiene Cuba, desde los años 60 tiene Cuba, y la parte de Venezuela, que también tiene sanciones por parte de Estados Unidos más recientemente. Pero ¿qué tiene que ver esto con la migración? ¿Hay lógica, hay razonamiento lógico con respecto a esta posición de los países en referencia a Cuba y Venezuela particularmente? Sí, yo pienso que es una pregunta muy interesante, y yo creo que la migración es multifactorial y es un proceso muy complejo y difícil. Yo pienso que puede tener algo que ver estos bloqueos económicos y políticos que tiene estos países como Cuba y Venezuela respecto a Estados Unidos. Sin embargo, es más que ello. Tiene que ver con las políticas económicas, políticas sociales y políticas culturales, incluso, que los presidentes de estos países están teniendo al interior. Tu servidora no es especialista al respecto, pero sí te puedo decir que cientos de las personas migrantes que hemos entrevistado aquí en Sonora, procedentes de Cuba, procedentes de Venezuela, nos están hablando de que vienen huyendo de pobreza, de desigualdad, vienen huyendo de falta de oportunidades para salir adelante. Nosotros acá en el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora hemos atendido a niñas y adolescentes procedentes de Venezuela, a más de 2 docenas, ¿verdad?, que están ya aquí en Hermosillo, viviendo en Hermosillo, Sonora, ya están yendo a la escuela, cuyas familias junto con ellas cruzaron la selva del Darién. Estas niñas y adolescentes vieron situaciones difíciles en la selva del Darién, cuerpos
animales, ropa tirada, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando, es como consecuencia de lo que está pasando en Venezuela, de que los gobiernos no proveen lo necesario para que las familias tengan los sustentos necesarios para quedarse en los países. Es una de las causas, posiblemente el asunto de los embargos y la presencia políticamente hablando de Estados Unidos en esos países. Sin embargo, creo que hay que enfatizar que no hay que quitar la corresponsabilidad que tienen las autoridades y los gobiernos de esos países para salvaguardar la vida y la integridad de sus habitantes, Juan Carlos. Sí, Carlos Barrachina, México es como el hermano mayor, o pareciera, o da esa impresión, como que es el hermano mayor de estos países que fueron convocados en Palenque, Chiapas, y en ese sentido la canciller Alicia Bárcena y el presidente López Obrador han ofrecido programas sociales que se implementan en México para países centroamericanos y para países sudamericanos, y habla del programa Sembrando Vida o de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ¿qué tan factible, qué tan viable es que programas sociales como los que se implementan en México, si estos son fondeados por Estados Unidos o por el propio México, qué tan viables son estos programas para retener a las personas en sus países de origen? Pues ojalá fuera el hermano mayor México, la verdad. A mí me gustaría mucho que hubiera una corresponsabilidad, que se asumiera el liderazgo regional de una forma seria y consecuente. Al principio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló de una inversión de 30,000 millones de dólares, 25,000 para el sureste mexicano y 5,000 millones de dólares para el área centroamericana, para promover pues, toda esta serie de programas y otros tantos. Yo recuerdo, no sé si lo recuerdas tú, que cuando empezaron con el programa Sembrando Vida en El Salvador y luego empezaron a planificar en Honduras hacer algo similar, y me parece que fueron como 100 millones de dólares los que se mandaron para el área centroamericana, empezó a haber una gran crítica en México sobre por qué se estaba ayudando a los países centroamericanos si pues en México existían muchísimas carencias, ¿no? Eso se paró. Ahora vuelve a hablar el presidente sobre esos programas, pero la verdad que los recursos que llegaron efectivamente, hubo una fotografía entre Bukele y Andrés Manuel, me parece, o el canciller Ebrard, no recuerdo bien, pero esto, más allá de esa fotografía, de alguna inversión inicial, esos 100 millones iniciales no acabaron llegando, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, a ningún país centroamericano. Obama lanzó un programa de 8,000 millones de dólares en temas de desarrollo. Luego la CEPAL, con Alicia Bárcena, cuando era su directora, la actual canciller, impulsaron otro proyecto también en temas de desarrollo de un montón de millones de dólares, pero ninguno de estos programas, ninguno de estos proyectos ha dado los resultados deseables. De alguna manera hay que encontrar una fórmula para que ello sea factible, porque la verdad es que todo lo que pasa en Centroamérica afecta a México y todo lo que pasa en México afecta a Centroamérica. Entonces, en cierta manera, sí, ojalá México fuera el hermano mayor y esas políticas pues influyeran sobre la región. De momento, los grupos del crimen organizado, bueno, sabemos que no tienen nacionalidad los grupos del crimen organizado, ¿verdad? Pero los grupos del crimen organizado que están operando en Centroamérica, que los tienen en rodillas, son los mismos grupos del crimen organizado que están en México, ¿no? Sí, uno de los puntos, Gloria Siria Valdés, es hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de la región. Y pues uno piensa que cuando transitan por México, el trato que han recibido después del manotazo que dio en la mesa Donald Trump, al inicio de la administración del presidente López Obrador, que dijo que las puertas estaban abiertas en México, que bienvenidos los migrantes, da el manotazo Donald Trump a la mesa, amenaza con implementar aranceles, amenaza con concluir con el acuerdo de libre comercio,
y pone contra la pared a México al grado de que el presidente López Obrador pues, se convirtió en la patrulla fronteriza de Donald Trump. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, se convirtieron en elementos de la patrulla fronteriza. Pareciera que también México tendría que acatar este llamado a adoptar políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de la región. Ahí qué responsabilidad lleva México, Gloria Siria, y ¿se puede exigir esto si México está prácticamente replicando? Sí, creo yo que es muy importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya liderado esta cumbre y tome el rol. Sin embargo, hay que también poner el ejemplo. Hay muchas cosas que se deberían de hacer, sí, y sobre todo tomando en cuenta que el paradigma ha cambiado. Necesitamos modelos regionales analizados y diseñados en base a los derechos humanos, que transversaliza todo lo que tiene que ver con derechos humanos y migración. Yo creo que es muy importante, y estoy de acuerdo con otras colegas que han hablado de realizar proyectos o programas económicos para fortalecer la región, donde participe la sociedad civil, el sector privado, donde se pueda proveer trabajo a las personas que están migrando por las regiones y que es difícil que lleguen hacia Estados Unidos por su condición migratoria. Yo creo que es importante que se una la sociedad civil, el sector privado, para establecer oportunidades de trabajo. Creo que es muy importante también en actividades de corto plazo, es muy importante que se otorguen visas humanitarias a las personas que vienen de otros países, especialmente a los grupos más vulnerables, como son niños, niñas y adolescentes y núcleos familiares, personas con discapacidad, por ejemplo. Sí, a corto plazo es necesario avanzar con esas visas humanitarias, con programas económicos en conjunto con sociedad civil y el sector productivo. También otorgar solicitudes de refugio a las personas que están solicitando refugio para quedarse aquí en México. Y eso puede ser más rápido y más eficiente si aumentamos las oficinas de la Comar en la República Mexicana. ¿Cómo es posible que en Sonora, por ejemplo, no tengamos una oficina de la Comar cuando Sonora se ha convertido en un estado receptor de tránsito y de llegada de personas migrantes? Creo que las medidas a corto plazo deben de estar encabezadas por todos los sectores, el sector académico, el sector de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones también de la sociedad civil y por las instituciones. Un programa integral migratorio transversal basados en derechos humanos. Hay que ordenar la migración en México, pero primero hay que diagnosticar dónde están, cuántos son, quiénes son. No tenemos claridad tampoco eso. Incluso tenemos que tener claridad de los tipos de migración que están existiendo en nuestro país, porque a veces hasta las mismas autoridades se equivocan cuando están hablando sobre migración de refugio, migración de retorno, repatriados, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que en ese plan integral México debería de tener acciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo. Vamos a continuar con esta conversación. En un par de minutos es Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Regresamos solo para dar las gracias al doctor Carlos Barrachina, profesor de Ciencia Política, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, por estar con nosotros y ayudarnos a entender lo que ocurrió este fin de semana en Palenque, Chiapas. Si les parece, coincidimos en otra ocasión para seguir conversando sobre estos temas. Gracias, doctor Barrachina. Gracias, Gloria Siria. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, estamos en contacto. De esta manera concluimos este espacio de debate de Mega Noticias. Le invito que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Y hay que comprar unos banquitos, cabrón, o sea, algo que ya las nalgas no se estén... Algo más cómodo, ergonómico. Sí, pues yo los puedo comprar. Voy el fin de semana a buscar algo, cabrón, o sea, ya es el único que hay además. Ya es el único. Chihuahua. Los otros 3 se mandaron a reparar, pero ya no supe si... ¿Se mandaron? Sí. Entonces a lo mejor ya está. ¿Pero a quién? Al carpintero que hacía todo esto. Con Sergio lo mandó él, pues, pero ya no sé qué onda. Bueno. Digo que mejor uno nuevo. Pues sí. ¿Cómo crees? Si no se nos da. ¿Cómo crees que no? ¿Cómo crees que no? Uf, qué calor está haciendo, chinga. ¿Ah, sí? Eso es lo malo de vivir en Cocoyoc, hermano. No, man, no sabes a mí que qué calor está haciendo. Mira, tengo de estas como 3 aquí a la mano para secarme. A Raúl Frías Lucio. ¿Cómo estás, Raúl? Ya escucho. Gracias. Bien, gracias.